te dije que sí, que venga tu amor, que venga tu locura. Todo ese dolor, toda tu pasión fueron mi cura. No me resisto más, me voy con vos a Venimos a todo lo rendirte todo lo que venga. somos, Señor. Morir para vivir. Señor, todas nuestras costumbres, todas nuestras tradiciones, Señor, todo, absolutamente todo de nosotros, Dios, venimos a rendirlo ante vos. Arrancá de nosotros todo lo que impide, Señor, que vos te muevas. Arrancá de nosotros, Señor, todo aquello que impide, Señor, que vos te muevas. Queremos tu presencia, Señor. Queremos tu presencia, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Puedes tomar tu asiento. Hoy vamos a hacer el culto un poco distinto. Vamos a compartir la palabra ahora. Queremos tener un momento después de la palabra para que todos juntos podamos orar y buscar ser llenos del Espíritu Santo. Estamos en Pentecostés. Pentecostés, en la Biblia originalmente, es la fiesta de las cosechas. Es una fiesta en la cual los israelitas celebraban que Dios había sido bueno y les había permitido cosechar ese año. Entonces hacían ciertas ofrendas especiales. En el Nuevo Testamento, 50 días después de la Pascua, dice que estaban todos los discípulos orando en un mismo sentir, en un mismo lugar. Y de repente vino el Espíritu Santo de Dios sobre ellos y los bautizó. Los bautizó en Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas. Eso pasó en Pentecostés. ¿Casualidad? Bueno, ¿casualidad? No, no es casualidad. La fiesta de las cosechas. Después de que los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo, se dio una de las primeras cosechas de personas más grandes de la historia. Fue la primera y la más impactante, que fue cuando Pedro se puso de pie, dio un discurso a todos los que habían visto lo que había pasado en Pentecostés, en el aposento alto, y 3.000 personas se sumaron a la iglesia en ese mismo día. De ahí se da inicio a una nueva fiesta de las cosechas, que es la cosecha que el Espíritu Santo está haciendo hasta el día de hoy y de la cual vos sos parte. Así que eso es lo que nosotros festejamos hoy. Hoy no venimos a festejar simplemente que el Espíritu Santo descendió, sino que venimos a festejar que el Espíritu Santo lo sigue haciendo en el día de hoy, y eso es lo importante. Te quiero invitar a que puedas abrir tu Biblia en 2 de Samuel, en el capítulo 6. Vamos a hablar hoy acerca de traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Muy bien. 2 de Samuel, capítulo 6, ¿lo tienen ahí? Les voy a dar un poquito de contexto con esto acá. En 1 de Samuel finaliza el libro con Saúl, el rey de Israel, muriendo. Los filisteos hacen huir al ejército de Israel. Muere el rey de Israel y ungen a David en 2 de Samuel, cuando inicia, ungen a David como rey. David, ungido como rey, empieza a pelear en contra de los enemigos, derrota a los jebuseos y derrota a los filisteos y todos esos dedos que andan por ahí. Y llegamos a esta parte que es cuando David quiere llevar el arca de la presencia de Dios a Jerusalén. Quiere hacer de Jerusalén el nuevo lugar de gobierno y el nuevo lugar de culto a Dios. Así que vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante, y vamos a ir haciendo algunos comentarios sobre esto. Una vez más, David
reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que lleva el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Muy bien, dos cosas. Acá la Biblia te da dos nombres para tus hijos, Usa y Agío. Hermoso. Lo segundo, dice que David, cuando fue a buscar el arca de la presencia de Dios, la puso sobre una carreta nueva, ¿no? Qué lindo, David invirtió una carreta nueva para llevar el arca de Dios. ¿Cuánto le parece lindo? Sí, ¿no? Qué lindo gesto que hizo. El problema es que eso iba en contra de lo que Dios había ordenado. Cuando Dios le da a Moisés la orden de construir el arca del pacto, le especifica que los que tenían que llevar el arca del pacto eran de la tribu de Leví y eran hombres, tenían que llevarlas entre 4 personas, trasladar el arca de la presencia de Dios. Esa era la orden que Dios le había dado a Moisés y que estaba escrita en la ley. Ahora, yo te puedo entender que David haya tenido buenas intenciones con respecto a cómo trasladar la presencia de Dios. Seguramente David pensó, me parece más práctico que si la llevamos una carreta nueva. Es más, no solamente vamos a llevar una carreta cualquiera, sino que vamos a comprar una carreta Mercedes-Benz. ¿Les parece? Sí, una carreta Mercedes-Benz, último modelo, con los mejores bueyes que consigamos. ¿Sí? Entonces, David da la orden de que se lleve el arca de la presencia de Dios en una carreta. Seguimos leyendo. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. ¡Qué grande Usa! Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Y lo primero que tenemos que saber, leyendo lo que le pasó a Usa, es que para buscar la presencia de Dios hay que obedecer a Dios. Y eso es lo más importante. Cuando hablamos acerca de entrar en un proceso de buscar la presencia de Dios, no podemos hacerlo como a mí me parece. No, a mí me parece que no es tan importante lo de ir el domingo a la iglesia porque yo puedo buscar a Dios en mi casa. Mirá lo que le pasó a Usa. Usa, pobrecito Usa, termina pagando las consecuencias de la macana de David. Cayó fulminado porque a David se le ocurrió hacer las cosas como a él le parecía. Lo primero que tenemos que entender es que lo que a mí me parece no es tan importante como lo que a Dios le gusta y le agrada. Cuando nosotros decidimos seguir a Dios, cuando nosotros venimos acá a la iglesia y decidimos que queremos tener una vida de comunión con Dios, necesitamos empezar a conocer a Dios. Necesitamos empezar a conocer lo que dice su palabra. Necesitamos empezar a conocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que a Dios le agrada. Porque te podés pasar toda una vida de iglesia con un montonazo de buenas ideas y buenas intenciones y nunca van a producir fruto. Nunca van a producir algo que le agrade a Dios, porque no es lo que Dios quiere. Podés pasarte una vida entera buscando a Dios a tu manera y no tener un solo encuentro con Dios. Porque Dios nos dejó especificado de qué forma podemos encontrarnos con Él en la palabra de Dios. Seguimos. Versículo 8. David se enojó, en otras versiones dice, se entristeció profundamente porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel nombre Pérez Usa, porque pereció Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor.
Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gat. Muy bien. Un re amigo David. David vio la macana que se había mandado, vio que Usa murió. Entonces David, ¿qué dijo? Pará, vamos a hacer las cosas bien, vamos a traer a los sacerdotes. No, pará. Dijo, ¿sabes qué? Yo soy tan buen amigo que le voy a mandar este arca del pacto que mató a Usa a la casa de mi amigo Obed-edom. Un amigazo. Entonces David se saca el problema de encima, problema entre comillas, se saca el problema de encima y lo manda a la casa de Obed-edom. Versículo 11. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Muy bien. Ahora sí. Le puse por título algo muy parecido a lo que cantábamos recién, Te hacemos espacio. Vimos lo que había causado el arca del Señor, algo muy, muy, muy raro, algo quizás muy extremista se podría decir. El arca del Señor, la presencia del Señor había matado a Usa. En ese momento le trajeron el arca del pacto a la casa de Obed-edom. Y yo imagino que Obed-edom ya se había enterado de la historia. Imagínate vos, te levantás y ves ahí el arca del pacto. Lo primero que decís, chicos, por las dudas no la vayan a tocar, ¿sí? Lo primero que le decía a tus hijos, chicos, no la toquen. El famoso no toques. Llegó el arca del pacto a la casa de Obed-edom. Hasta ese entonces Dios había ordenado que el arca estuviera en una tienda de campaña, que es la que se habla en el libro de Éxodo. Cuando el arca llega a la casa de Obed-edom, no nos dice mucho, solamente nos dice que a causa del arca de la presencia de Dios, la casa de Obed-edom, es decir, toda su hacienda, había sido bendecida por Dios. Y lo primero que quiero decirte es el significado de la palabra bendecir. Bendecir viene del hebreo que se llama Barak, no el cantante Barak, sino la palabra Barak, que quiere decir arrodillarse, servir o recibir favor. Básicamente lo que nos dice la palabra es que a causa de la presencia del Señor, toda la familia, toda la hacienda, después dijo en el versículo 17, dice que todo lo que le pertenecía a Obed-edom había sido bendecido. Es decir, que todo lo que había recibido, toda la familia de Obed-edom había recibido el favor de Dios. Y es muy loco que la palabra familia, en el versículo 17, dice que, un poquito más adelante, dice que toda la hacienda de Obed-edom fue bendecida. Y busqué también qué significa familia. Y la palabra familia en el hebreo tiene una traducción muy, muy difícil, por lo que decían los que tradujeron. Y se puede traducir como casa, linaje, posesiones, propiedades, esclavos y sirvientes. Todo eso incluye la palabra familia. Es decir, familia en hebreo significaba todo lo que te rodea a vos, todo lo que te es cercano a vos. Básicamente lo que nos dice la palabra de Dios es que a causa del arca de Obed-edom, a causa del arca del Señor en la casa de Obed-edom, su familia, sus posesiones, sus hijos, todos sus familiares, incluso sus sirvientes y sus esclavos, habían recibido el favor de Dios. Hace un tiempo estaba orando y le decía, Señor, hay ciertas cosas en las cuales todavía no veo victoria en mi vida. Hay ciertas cosas en las cuales yo todavía no puedo ver que haya promesas de Dios cumplidas. Y le decía, Señor, ¿cómo puedo hacer para ver tu presencia en mi vida? ¿Y cómo puedo hacer para poder ver victoria en ciertas áreas de mi vida?
Y el Señor me hablaba acerca de esto: haceme espacio. La decisión de Obed-Edom fue una decisión osada, porque en cierta forma recibir el arca de Dios iba en contra de lo que decía la ley de Moisés. David no solamente fue en contra de la ley de Dios una vez al trasladar el arca del pacto en una carreta, sino que lo hizo una vez más al llevar el arca de Dios no a la tienda de campaña, sino llevarla a la casa de una persona. Entonces, Obed-Edom tuvo que hacer una decisión muy arriesgada de decir: voy a abrirle las puertas al arca de la presencia de Dios en mi casa. Puede parecer re poético y re lindo, pero es una decisión complicada. Imagínate, de entrada nomás, ya tenés el testimonio de que hace un ratito el arca de la presencia de Dios había matado a uno. Y tenés que abrirle la puerta de tu casa. Abrirle la puerta de nuestra casa a la presencia de Dios implica riesgos. Abrirle la puerta de nuestra vida al arca de la presencia de Dios implica riesgos. Porque la presencia de Dios no nos deja cómodos, no nos deja tranquilos. La presencia de Dios viene para transformarlo todo. ¿Para bien? Sí, para bien. Pero a veces nos cuesta entender el bien del Señor. Y esa es la parte complicada. Obed-Edom le abrió las puertas de su casa a la presencia de Dios. Y a causa de hacer eso, la presencia de Dios bendijo toda su familia. Después de 3 meses de ver que Obed-Edom no había muerto, de que estaba vivo, de que toda su familia había sido bendecida, dice que le avisaron a David, versículo 12, dice: en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Le dijeron: che, David, la jugada te salió re bien. No murió Obed-Edom. Lo bendijo el Señor a causa del arca. Imagino que llegó David: Obed, amigo mío, ¿cómo andás? ¿Todo bien? No hay rencores, ¿no? Entonces dice que David escuchó que el arca de Dios había bendecido a la casa de Obed-Edom y dijo: bueno, ahora sí, me la llevo para Jerusalén, me la llevo a la ciudad. Versículo 17, el arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Muy bien. David no llevó el arca a su casa. Obed-Edom abrió las puertas de su casa para la presencia de Dios, mientras que David no lo hizo. Si ustedes se ponen a ver después toda la descendencia de David, siempre hubo problemas en la casa de David. Rebelión con Absalón, su hijo Salomón, después el rey de Israel, se apartó de los caminos de Dios, hizo cualquiera. Hubieron violaciones entre los hijos. Terrible. Siempre hubo problemas, nunca hubo paz en la casa de David. Y yo meditaba en esto y me parecía muy loco que David, habiendo escuchado que la casa de Obed-Edom había sido bendecida porque el arca estaba en la casa de Obed-Edom, yo, si soy David, digo: me traigo el arca a mi casa. Sin embargo, David tomó una decisión diferente y dijo: bueno, la traigo, pero la dejo allá. Y nosotros podemos tener 2 actitudes frente a la presencia de Dios. Podemos ser como Obed-Edom y decirle: yo abro la puerta de mi casa a la presencia de Dios. O podemos ser como David y decir: yo vengo a la iglesia, recibo la presencia de Dios, pero tomo mis decisiones. Lo hago de mi forma
lo hago como a mí me agrada, como a mí me gusta. Y hablaba con el Señor y le preguntaba a Dios, no quiero vivir una vida normal. No quiero vivir simplemente una vida tranquila. No quiero simplemente vivir una vida en la cual mis decisiones sean las que importen, sino que quiero que tus decisiones importen. Le decía, Señor, yo quiero ser como Obed-Edom. Yo quiero abrirte las puertas de mi casa a tu presencia. Quizás en tu vida, en tu casa, en tu familia, hay ciertas cosas en las cuales aún no ves la victoria. Puede que sean capaz a los que son padres y tienen hijos apartados, o por ahí vos, hijo, que venís y tus papás no vienen, por ahí querés ver victoria en eso, o por ahí está toda la familia, pero tienen luchas económicas. Puede ser que sean luchas emocionales, anímicas, sea cual sea el problema. Hay una promesa de Dios. Y lo que a mí me impacta es esto, que Obed-Edom, cuando le abrió la puerta de su casa a la presencia de Dios, absolutamente toda su casa, toda su casa recibió el favor de Dios. Toda su familia, todas sus posesiones, todos sus sirvientes, incluso sus esclavos, todos recibieron el favor de Dios por causa de dejar entrar a la presencia de Dios a su casa. Entonces, yo le preguntaba, Señor, ¿cómo puedo hacer para yo ver victoria en ciertas áreas de mi vida que todavía están ahí, que todavía no veo algo grosso de parte de Dios? Y Dios me hablaba y me decía, hacé como Obed-Edom, haceme un lugar en tu casa, dame el lugar que me corresponde en tu casa. Y yo me imagino que capaz que Obed-Edom y su esposa se levantaban a la mañana a tomar unos mates. No sé si tomaban mate en Israel, pero para el fin de esta palabra vamos a hacer de cuenta que sí tomaban mate. Y seguramente se levantaban y miraban el arca y decían, qué coincidencia, ¿no? Desde que está el arca nos va mucho mejor con los negocios, nuestros hijos prosperan, les va bien, vemos milagros. Desde que está el arca de la presencia de Dios acá, parece que todo nos sale bien, estamos tremendamente bendecidos. Qué coincidencia, ¿no? ¿Y qué coincidencia va a ser para vos ver cómo el favor de Dios obra en tu familia cuando le abrís la puerta a la presencia de Dios? Abrir la puerta a la presencia de Dios requiere hacer espacio. Y para hacer espacio para la presencia de Dios hay que sacar cosas que nos sirven, cosas que le roban el espacio a Dios. Y yo quiero que hagamos algo ahora. En un momento vamos a orar acerca de la acción del Espíritu Santo. Pero en este momento te quiero invitar, si está tu familia acá, que puedas juntarte con tu familia. Si no estás con tu familia, ¿no? Si viniste solo, que te puedas unir a alguna de las familias que estén por ahí. El deseo de Dios es bendecir a tu familia. Dios anhela de lo más profundo bendecir a tu familia. Vos sos el objetivo de la bendición de Dios. Imagínate, Dios desea tanto bendecirnos que cuando creó al ser humano, la primera palabra que les dijo fue bendición. Si vos lees en Génesis, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y los bendijo.
la primera palabra que escuchó el ser humano fue bendición de parte de Dios. Fue Dios diciendo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo y te bendigo. Y Dios quiere bendecirte. Y para eso tenemos que hacerle lugar a la presencia de Dios en nuestras familias. Así que yo te invito a que se miren entre ustedes. Qué momento incómodo, ¿no? Mírense entre ustedes y hagan una promesa de hacerle lugar a la presencia de Dios en su familia. Mírense y díganse, vamos a hacerle lugar en casa a la presencia de Dios. Vamos a hacerle lugar en nuestra casa a la presencia de Dios. Dios, el mismo Dios que bendijo a la familia de Obed-Edom. Señor, todo lo que toca tu presencia es transformado. Te hacemos espacio, Señor. Mi familia y yo hacemos el compromiso de hacerte espacio. Señor, hacemos el compromiso de abrir la puerta de nuestra casa a tu presencia. Señor, si tenemos que renunciar a ciertas costumbres, a ciertas prácticas, renunciamos. Dios, nos comprometemos a hacer cultos familiares, a hacer altares familiares. Dios, queremos entronarte en nuestras familias. Queremos entronarte en nuestras familias. Vos sos Rey. Señor, yo te abro la puerta de mi casa a vos. Orá ahí con tu familia y con sus palabras. Hagan un compromiso de hacer un altar en su casa para que la presencia de Dios pueda sentirse cómoda. Deja entrar la presencia de Dios a tu casa, a tu familia, y fíjate lo que pasa. Señor, hago un lugar para vos en mi casa. Yo me comprometo junto con mi familia, Señor, a buscarte. Señor, en mi casa hay lugar para tu presencia. Espíritu Santo de Dios, en mi casa hay lugar para tu presencia. Señor, hay ciertas áreas en las cuales todavía no vemos victoria, Señor. Ciertos familiares, Dios mío, que están lejos de tu presencia. Señor, y por eso necesitamos que tu presencia haga morada en nuestra casa. Señor, si vos venís y tu presencia está en casa, todo cambia, Señor, todo cambia. El barrio lo sabe, que no soy el mismo, que soy diferente, que ya no maldiza, que si tengo aceite fue que Dios me ungió, la gracia que tengo me la puso Dios.